¿Qué tal amigos de la familia de Dios en el continente y en cualquier lugar de nuestro hermoso planeta Tierra? Otra vez estamos aquí para animarles, para bendecirles, para orar por ustedes y compartir la palabra en un formato mucho más sencillo, en un formato donde podamos realmente eh, en un tiempo mucho más corto que el que estamos acostumbrados, compartir con ustedes tesoros de la palabra de Dios, de la bendita y poderosa palabra de Dios. Y que toda la familia de Dios en el mundo entero pueda ser enriquecida a través de este esfuerzo. Y hoy quiero compartirles, como siempre les digo, inspirado en diferentes hombres, mujeres de Dios, comentaristas, biblistas, teólogos, más esto que Dios trae a nuestra vida personal, basado en nuestra experiencia y estudio, un tema muy trascendental que yo lo he llamado 7 aspectos de la sabiduría que viene de lo alto. Eh, la Biblia menciona en el eh, texto o la carta mejor de Santiago, quien era hermano medio de Jesús, en el capítulo 3 y el verso 17, un texto muy poderoso donde nos habla de esos 7 aspectos de la sabiduría de Dios. De entrada el texto ya nos va a decir cuáles son. Se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y ahí se completa el cuadro de las 7 características o aspectos de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, me gustaría leérselo en la nueva versión internacional que muchos usamos por ser una versión muy fácil de entender. Los que están comenzando a conocer las escrituras van a encontrarse allí con un lenguaje muy familiar. Y dice entonces este mismo texto, Santiago 3:17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Es el mismo texto, Santiago 3:17. Ahora, para introducirle este tema, yo quiero decirle a todos los que pueden escuchar y ver este video, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, niños, la vida es realmente difícil, pero siempre será más fácil cuando tenemos la sabiduría de Dios. Cuando se acrecientan las dificultades, como en este tiempo donde el mundo ha experimentado incertidumbre, ha experimentado una crisis, hemos experimentado con mucho dolor muertes de muchas personas, enfermedad, desasosiego, desesperanza, cuando se acrecientan las dificultades, la actitud más valiosa que nosotros podemos adoptar es esta, y esa es una actitud humilde. No somos lo suficientemente sabios para enfrentar los desafíos que Dios trae a nuestra vida. Si podemos arrancar desde este punto, ya tenemos ganado un gran terreno. Si podemos decir, Dios mío, Señor, realmente yo reconozco con humildad que no soy lo suficientemente sabio, sabia, para enfrentar los desafíos que Dios trae a mi vida. Entonces, al no ser lo suficientemente sabios, la pregunta que sigue sería, ¿cómo encontrar la sabiduría que tanto necesitamos? Y el mismo texto en Santiago, la misma carta nos da una respuesta. Y la respuesta está en el capítulo 1, nos devolvemos 2 capítulos del texto donde estamos, que es Santiago 3:17, y vamos a Santiago 1:5, y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y pienso que esto abarca a todas las personas en el mundo, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Santiago 1.5, dice así la Nueva Versión Internacional. Entonces, al reconocer que no somos lo suficientemente sabios para enfrentar los desafíos que Dios trae a nuestra vida, por ejemplo, este gran desafío de la nueva normalidad en el mundo, al poder reconocer eso con humildad, también podemos decirle, Señor, entonces, por favor, dame la sabiduría que necesito cada día frente a cada situación que debo enfrentar, frente a cada desafío. Y la palabra del Señor dice que nuestro buen Dios nos la dará a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Señor, reconocemos con humildad que no somos lo suficientemente sabios, pero te decimos, como nos sugiere Santiago, danos esa sabiduría, pero la que viene de lo alto, para enfrentar cada desafío como este gran desafío que venimos enfrentando casi ya 2 meses atrás. Entonces necesitamos sabiduría, por supuesto, vamos a pedírsela a Dios. Él nos la dará abundantemente. Muy bien, hay otro texto en Santiago que nos dice cómo no es esa sabiduría, ¿sí? Y otro que nos dice cómo sí es esa sabiduría. Vamos a empezar con el texto, ya un poco más cerca del texto principal que estamos usando, que en este caso es Santiago, capítulo 3, verso 17. Pero unos versos anteriores, en Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y queremos ser las dos cosas, sabios y entendidos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, el que se considere sabio y entendido, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. O sea que la palabra del Señor considera sabio y entendido aquel que muestra a través de su buena conducta y de sus obras en mansedumbre de sabiduría, esa sabiduría y ese entendimiento, ¿sí? O sea, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del cielo, de esta es la que estamos hablando, no se mostrará en habilidades intelectuales. No es así que se muestra la sabiduría de Dios, sino en un carácter transformado por su gracia. Un carácter como el de Cristo. Y todos, yo estoy seguro que todos quisiéramos cada día parecernos más a Cristo. Entonces, la sabiduría no termina en conocimiento. ¿Dónde termina la sabiduría? En transformación. Y yo sé que ustedes, tanto como yo, anhelamos una transformación diaria de nuestra vida, de nuestra familia, de la familia espiritual, de las personas que amamos, los amigos, la familia extendida. Entonces, si realmente queremos ser sabios o ya nos consideramos sabios, la evidencia de esa sabiduría y entendimiento debe ser el carácter muy firme en nuestra vida. O sea, cuando hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios, este terreno es el terreno del laboratorio. Estamos en el terreno de la aplicación y no de la teoría. Alguien dijo, la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. O sea que usted ya estará deduciendo que esto es un asunto de práctica, no es un asunto de teoría ni de habilidades intelectuales. En contraste con esto que nos dice Santiago en el capítulo 3, verso 13, encontramos en el verso 14 del mismo capítulo 3 de la carta de Santiago lo que no es la sabiduría, ¿sí? Lo que no es. Y dice literalmente, la misma palabra lo explica, eso es lo bello de las escrituras, se explican a sí mismas. Pero si ustedes, hablándonos a nosotros, los que enfrentamos día a día nuevos desafíos, tienen envidias amargas, mire el nombre que le da, y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, la sabiduría no se muestra a través de envidias amargas ni de rivalidades en el corazón. Y luego dice el 15, mucho más específico. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Esa será otra sabiduría o antisabiduría, pero no es la sabiduría que desciende del cielo, sino esta es una sabiduría terrenal, humana y diabólica. Mire qué fuerte el término que utiliza. Sabiduría terrenal, humana y diabólica. Entonces,
al ver lo que es la sabiduría de Dios en el verso 13 y lo que no es en el verso 14 y 15, ahora sí, volvamos al texto base que leímos al principio y permítame leérselo de nuevo. ¿Cómo luce la sabiduría de Dios? Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, qué hermoso, con motivaciones correctas, pura, y además pacífica, que es promotora de la paz, bondadosa, promotora de la bondad, así es la sabiduría de Dios, dócil, maleable en las manos de Dios, llena de compasión, extiende misericordia, de buenos frutos, frutos de carácter y transformación, imparcial, no se inclina ni a un lado ni al otro, sino que se enfoca en Dios y su sabiduría, y sincera, no tiene nada de engaño en medio de ella. Y de una manera breve, para que usted pueda luego ahondar, como yo siempre le digo, leerse toda esta carta de Santiago que es tan preciosa y nos deja tantas enseñanzas para la vida, quiero de una manera muy sencilla hablarle un poquitico de cada uno de estos aspectos de la sabiduría que viene de lo alto. Dice que es primeramente pura. El significado ahí es libre de impureza y de mezcla. La sabiduría que desciende del cielo no tiene mezclas, es pura, porque viene de un Dios que es santo, puro, y todo lo que viene de él es así. Entonces, el sello indispensable de la sabiduría que viene de Dios, que desciende del cielo, es la pureza. Y esa pureza habla de el carácter sincero, moral y espiritual. O sea, habla de integridad. El término integridad es un término muy, muy precioso que significa en el latín integritas, que es la palabra que representa integridad en el latín, significa completo, entero. Completico en todas las áreas de mi vida, muestro ese carácter puro, ese carácter íntegro. Entonces, la primera característica de la sabiduría que viene de lo alto es que es pura, ¿sí? Un verdadero creyente tiene en su corazón y en sus deseos motivos puros. David dijo en el Salmo 51, que yo le invito a leer, que es tan hermoso, dijo: tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría, porque tú puedes probar mi corazón y ver si mis motivos y mis deseos son puros. Entonces el Espíritu Santo, nuestro dulce Espíritu Santo, consolador, amigo, es el que produce el anhelo en nosotros de perseguir lo que es puro, limpio y honesto. Primer aspecto de la sabiduría de Dios es pura. Es una sabiduría con motivos puros. Entonces, hay un contraste muy lindo entre estas 7 características de la sabiduría que viene de lo alto, que desciende del cielo, y las bienaventuranzas en ese poderoso mensaje de Jesús en Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte, porque él lo predicó en una montaña, sus discípulos estaban muy cerca y una cantidad de gente alrededor escuchándolo. Los entendidos dicen que fue el sermón más poderoso que predicó Jesús, unos dicen que fue en 2 partes, unos dicen que en una sola parte, pero lo más especial es el contenido de ese sermón, que usted lo puede leer en Mateo 5, 6 y 7. Pero al comienzo del Sermón del Monte hay un contraste muy lindo entre los 7 aspectos de la sabiduría de Dios que nos muestra Santiago y las bienaventuranzas de las cuales habló Jesús. Y mire una de esas bienaventuranzas que aparece allí en Mateo capítulo 5, verso 8, como dice: los puros verán y entenderán a Dios. Así es que una de las razones para abrazar esta primera característica de la sabiduría que viene de lo alto es que la palabra dice doblemente felices, superlativamente felices, que es el significado de la palabra bienaventurados, los de corazón limpio o puro, porque ellos verán a Dios, y el significado literal es ellos entenderán a Dios. Entonces, primera característica de la sabiduría de Dios es pura. Segunda característica es pacífica. Allí el significado de esta palabra es amante de la paz. Y en Mateo 5:9, contrastando esta característica con las bienaventuranzas, dice: los que procuran la paz, bienaventurados los pacificadores, o los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo contrario a ser un pacificador o un amante de la paz?
ser una persona que todo el tiempo está generando conflictos, ser una persona que todo el tiempo está agitando a la gente, ser una persona que prefiere pelear antes que hablar, que grita cuando debería escuchar, que nunca quiere ceder para que haya reconciliación. Siempre creen aquellas personas que no aman la paz que tienen la razón. No les preocupa encontrar un término medio, son un puente roto, o sea, toda distancia que se pudiese acortar, ellos no están dispuestos a cortarla. Crean distancia entre las personas. Lo opuesto a una persona que no promueve la paz es esa persona que en su sabiduría ama la paz, promueve la reconciliación, cuando llega a un lugar impacta el lugar por el espíritu pacificador que tiene. Hay gente que reconcilia, hay gente que divide. Entonces, el que está en paz consigo mismo, el que está en paz con Dios, está en paz consigo mismo. Entonces, cuando estamos en paz con Dios y con nosotros mismos, siempre vamos a promover una atmósfera de paz. Bien dice el proverbio, Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Entonces, es el tiempo de renunciar al espíritu de violencia, amargura, provocación, porque mire usted cómo pureza y paz están conectados. Pureza y paz están conectados. Entonces, estas dos primeras características de la sabiduría que desciende de lo alto, que contrastan perfecto con estas dos bienaventuranzas de pureza y de paz en Mateo capítulo 5, son la base y el fundamento de todas las otras 5. Entonces, primera característica de la sabiduría que viene de lo alto es pura. Segunda, es pacífica. Número 3, es amable. Eso significa dulce, no es agresiva, no se molesta fácilmente, es paciente en medio de la dificultad. Número 4, es benigna. Es una sabiduría que promueve la benignidad, la bondad, ¿sí? Una persona fácil de tratar. Lo contrario a una persona terca y obstinada, que a veces se torna desobediente. La persona benigna se somete fácilmente a las reglas, y qué tan importante en este tiempo donde los gobiernos han establecido unas reglas específicas para guardar nuestra vida y guardar la vida de otros. La persona benigna acepta las reglas porque la Biblia dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Es una persona moldeable, y las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces mire cómo contrasta de hermoso las bienaventuranzas con las 7 características de la sabiduría de Dios. Entonces, la persona benigna sabe poner la gentileza por encima de la pasión. Está motivado por lo que ama, no por lo que teme. Esa es la cuarta característica. Entonces, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, la sabiduría de Dios es benigna, la sabiduría de Dios es amable. Amable, ¿sí? La sabiduría de Dios es aquella que nos lleva fácilmente a tratar de conciliar en todo momento. Número 5, la sabiduría de Dios es llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Es la compasión que nos mueve a la acción, ¿sí? Es la preocupación por los que sufren, y en este tiempo el hambre se está multiplicando, la necesidad se está multiplicando, y nuestra oración que nos lleva a la compasión nos debe llevar también a la acción. Tal vez no podemos ayudar a todas las personas en una ciudad o en una nación, pero podemos empezar a practicar la misericordia con algunas. Entonces, número 1, la sabiduría de Dios es pura. Número 2, la sabiduría de Dios es pacífica. Número 3, es amable. Número 4, es benigna. Número 5, es llena de misericordia y de buenos frutos. Número 6, es una sabiduría sin incertidumbre. Es imparcial, es inquebrantable, no está dividida. No es una sabiduría de doble ánimo. Doble ánimo significa aquí en Santiago lealtad fragmentada. Soy fiel y leal a pedacitos. No, Dios quiere que yo sea fiel y leal en todo.
fiel a Dios, fiel a mi esposa, fiel a mis hijos, fiel a mis hijos espirituales o discípulos, fiel a mis amigos, fiel a las personas que están bajo mi cargo. La sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre, imparcial, inquebrantable, ¿sí? Y dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres. Que no seamos gente de luz y de tinieblas, no, solo luz que alumbre y que traiga la luz de Dios a otros hombres. Que no seamos personas inconsistentes, ¿sí? Que no seamos unos el domingo o el día que nos reunimos y adoramos y estamos felices y otros el lunes o el martes o el miércoles, porque ya cambiamos nuestra actitud correcta. Entonces, que podamos llevar a la gente a esa sabiduría que desciende de lo alto al caminar nosotros en ella, con consistencia, sin vacilación, imparciales, determinados. Y por último, amados amigos, hermanos, simpatizantes, gente que quiere ahondar más en Dios y en su palabra, la sabiduría que viene de lo alto es sincera. Este es un término que significa totalmente genuino, donde no hay falsedad. La sabiduría nunca está divorciada de la integridad, ¿sí? No se genera donde hay hipocresía, donde hay fachadas, donde hay máscaras. Se refiere a un hombre sin máscara, literalmente, ¿no? Uno nunca se confunde con este tipo de personas porque hablan claro. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado del que siembra en paz? Es que recogerá con justicia, ¿sí? La ira cosecha violencia, odio, la paz cosecha sabiduría y amor, cosecha amabilidad y perdón. Vivir una vida así, amados y amadas, requiere la gracia de Dios. Entonces oremos y digámosle al Señor, Señor, ya no nos queda ninguna duda. Admitimos que no somos lo suficientemente sabios para enfrentar los desafíos que requieres que enfrentemos todos los días de nuestra vida y los desafíos que vienen después de este tiempo de pandemia del que estamos saliendo, pero al cual nos tendremos que acostumbrar, no porque nunca vaya a terminar, sino porque esto va a generar unos cambios a nivel personal, familiar, a nivel empresarial, a nivel económico, político en el mundo. Necesitamos la sabiduría de Dios para ser entendidos en los tiempos. Entonces, pidámosle a Dios esa sabiduría. Yo lo motivo, lo invito y la invito para que le pidamos a Dios esa sabiduría. Padre, yo te pido por cada hombre y mujer, cada joven, cada jovencita que escucha esta palabra sencilla pero profunda a la vez, que por tu gracia traiga sobre nosotros esta sabiduría que viene de lo alto, que desciende del cielo, que es pura, pacífica, bondadosa, dócil, compasiva, de buenos frutos, imparcial y sincera. Por favor, trae por tu gracia esta sabiduría. La necesitamos urgentemente para enfrentar cada desafío que tú traes a nosotros en este tiempo y en el tiempo por venir. Mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti y comencemos a caminar en cada uno de estos 7 aspectos de la sabiduría que viene de lo alto. Que Dios te continúe bendiciendo abundantemente.